Mesa Central. Esta edición de Mesa Central por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, en T13 en vivo también y en todas nuestras plataformas, y ya con la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, en el estudio. Janet, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muchas gracias. Del Partido Comunista y de Acción Humanista. Tiene toda la razón, siempre se me olvida Acción Humanista, es verdad. Sí. Que es el partido que tiene a Tomás Hitch como diputado. Y Ana María Gasmuri. Y Ana María Gasmuri sí. en la Cámara, y que también le oficializó su postulación. Oiga, lo más sorprendente del día, desde anoche, digamos, dando vuelta, es la entrevista a Carolina Tobar, la tercera, donde cuenta que tiene una relación de pareja con el ministro Marcel. ¿Usted qué va a contar hoy día para emparejar la cancha? Nada. La verdad es que creo que, si bien la vida privada para algunas personas puede ser muy interesante, yo no tengo nada que decir al respecto. ¿Respecto de esto? No, al respecto de mi vida privada. Creo no, sí, no, si era un chiste nomás. Claro. Oiga, no, porque usted es una mujer muy discreta, digamos, además. O sea, lo que pasa es que en el fondo yo creo que es importante que la gente conozca quiénes son sus candidatos, pero uno sabe lo que cuenta y lo que no. Sí, pues. Ahora, dicho eso, ¿cómo se vivía esto? Porque usted sabía esto. Mire, sabe, Iván, que preferiría no referirme a ese tema. Encuentro que es un tema tan íntimo de ellos y creo que uno le tiene que dar vuelta con la almohada, porque la vida privada igual tiene sus complejidades. Entonces, si ellos han decidido, o Carolina ha decidido comentarlo, creo que es un tema de ella, así que prefiero pasar, si me lo permite. Creo que hay de alguna manera un límite en eso. Ya, si yo no le estoy preguntando por el pololeo, le estoy preguntando por otra cosa. Le estoy preguntando, ya, ahora hablemos en serio, digamos. Sí, claro. Le estoy preguntando por las implicancias políticas. ¿Cómo se vivía al interior del gabinete? No había ¿cómo decirlo? No, en cualquier organización, si hay un grupo de gerentes y dos gerentes tienen una relación, a lo mejor puede pasar que esa relación implique un cambio de actitud, un cambio de tono, eventualmente un favoritismo de uno sobre otro, de uno para con el otro. ¿Eso no se vivió en el gabinete? A ver, desde mi experiencia, lo que yo le puedo contar es que con quien más me tocó trabajar directamente fue con el ministro Marcel. Pasamos largas horas, días, incluso a veces noches, trabajando en los temas que nos convocaban, y no sentí nunca un trato distinto como lo hubiese tenido él, me imagino yo, con cualquier otra ministra o ministro. Así que desde mi perspectiva no sentí ningún tipo de favoritismo ni de discriminación, ni lo positivo ni lo negativo, sino que más bien... Ni para un lado ni para el otro. Digamos. Claro, una concentración en el trabajo, con seriedad. Creo que tuvimos la oportunidad de desarrollar un trabajo bueno, serio y bien comprometido, y con harta intensidad además. Entonces, igual es como harto tiempo y disposición invertida en eso. ¿Descarta que haya un conflicto de interés cuando dos ministros de un gobierno, particularmente el ministro que está a cargo de los presupuestos, de la billetera fiscal, pueden tener, por tener una relación de pareja? Es que en mi caso, como le digo, Iván, yo no vi nada que diera cuenta de aquello, entonces no... No, pero teóricamente hablando, injusto, no la práctica, teóricamente hablando, ¿no representa un conflicto de interés? Sería muy injusto que pudiera opinar al respecto de algo que no viví y no experimenté. En mi caso, yo por lo menos lo descarto. En un gobierno suyo, si dos ministros suyos empiezan una relación de pareja, ¿usted preferiría que esto se transparentara de inmediato a la opinión pública? Yo creo que son situaciones de la vida privada que dejan en una, yo diría, cierta incomodidad a todos los demás, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que preferiría que ellos lo hubieran transparentado desde el minuto uno, me estaría metiendo en su vida privada. Si digo que no, la verdad es que estaría, o sea, como que no hay respuesta correcta, eso es lo que le quiero decir. Pucha, creo que aquí, ¿qué quiere que le haga? Sí, pues. Así nomás la cosa, pero ¿sabes lo que le quiero decir? Es que creo que hay una combinación en la cual a la gente creo que hay que medirla por su trabajo, más por lo que hace en su intimidad. Y en este caso creo que por lo menos yo, que trabajé directamente con Mario, con Carolina, menos tareas conjuntas, pero evidentemente es un trabajo que se desarrolló con absoluta seriedad. En mi caso, yo no tengo nada que decir al respecto. Desde el punto de vista de la campaña, Mario Marcel ha, por ejemplo, criticado a Evelyn Matei. Desde el punto de vista de la campaña, se supone que los ministros tienen que tener presidencia, pero él ha salido a aclarar algunos puntos económicos, a discutir algunas opiniones económicas, particularmente a Evelyn Matei. ¿Debería abstenerse tomando en consideración esta relación de pareja? Lo que pasa es que no creo que lo haya hecho porque es pareja de una candidata, no, sino que porque la candidata Matei ha salido... Es que ese es el problema, si no, no estaríamos hablando de esto.
La candidata Matei ya ha salido a entregar cifras que no son, a hablar de obras que ya se están construyendo. En realidad ha salido a decir un conjunto de cosas que no son efectivas. Y no ha salido solo él, también salió la ministra López, la ministra Aysén. Entonces no sé si es tener una relación de la vida privada es algo que a uno lo debiera impedir de hacer su trabajo. Ese no es el debería. punto. No creo que a uno le impida hacer su trabajo. Ahora, este es un tema que yo creo que mejor es preguntárselos a ellos, pues, Iván, si son ellos los que... No, pues yo le estoy preguntando a usted. No, está sí, bien, por supuesto que son ellos. Pero es una relación de a dos. Sí, pero la que está en campaña es usted. Y No, sí, yo lo no de sé. tres, no sé, evidente. Pero la que está en campaña es usted y la. Sí, lo tengo claro. Y yo le estoy preguntando por las implicancias políticas, si nos estamos Sí, caminando. mire, para ser clara, en materia de las implicancias políticas, yo creo que aquí cada uno tiene que hacer su trabajo. Si ellos decidieron tener una relación y además hacerla pública, es una decisión de ellos, yo en eso no me meto. En lo del trabajo, lo que yo le puedo decir, o sea, es que la farándula o las cosas así más de la vida común siempre son ciertamente medias entretenidas, ¿no? Pero yo he reflexionado con mi almohada y de la vida privada de los demás no voy a hablar. No, me parece correcto. Es adecuado, ¿no? Claro. Suele ser y para ese de buen tipo de sentido. cosas tenemos otros programas acá en el Claro. canal. O sea, Pero respecto yo no le estoy preguntando por la farándula. No, está bien. Si ¿Estamos yo le claros estoy- con eso, no? Estamos claros. Yo Ah, le ya, estoy ok. contando mi posición nomás. Pero respecto del trabajo, lo que yo le puedo decir es que en mi caso, yo participé de un gobierno en el cual estuve, lo voy a decir de esta manera, casi todos los días del año trabajando junto al ministro Marcel. Horas de horas de horas de horas. Y las diferencias que tuvimos, que por cierto las tuvimos, estoy segura que no tuvieron nada que ver con que él tuviera una pareja u otra, sino que tenían que ver con el ejercicio de la tarea política que nos habíamos comprometido a realizar. La más intensa de todas fue la reforma de pensiones y ya vamos Sí. a llegar en ese punto. Pero antes de eso, la quiero cambiar de tema. ¿Usted cree que la fotografía publicada y el hecho de haber colgado dos monos colgados Sí, de los pies con las terrible. fotos de Kast y Kaiser es violencia política? Sí, claro. De ¿La hecho, con- me produjo una profunda conmoción. Creo que ha sido muy clara la presidenta de la Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, en señalar que esa no es una publicación de los canales de las Juventudes Comunistas. Pero más Se allá publicó de en la eso, cuenta de Instagram de la Juventud Comunista, Bueno. que la bajaron después, digamos. en una cuenta que no es la cuenta oficial de la Juventud Comunista, y Ya. usted sabe que abrir una cuenta de Instagram tampoco es que cueste mucho, digamos, Ya. para ser sincera. Y la verdad es que si la Juventud Comunista lo hubiesen hecho y hubiesen cometido un error, no me cabe duda que también lo habrían reconocido. O sea, no... pero no es el caso, ¿no? Lo ha dicho Daniela Serrano, la diputada, claramente que esto no es una cuenta de la Juventud Comunista. Pero lo más de fondo sabe que es pensar que alguien pueda creer que ese tipo de actos sea válido. Porque alguien lo publicó, porque alguien antes los colgó. Sí, pues. Y yo creo realmente que ese tipo de conducta de violencia política no ayudan en nada a la sociedad chilena. Yo pienso contrario absolutamente a Kaiser y a Kast, y la verdad es que jamás se me ocurriría colgarlos de los pies. Ni se me ocurriría hacerle muchas de las cosas que algunos de su sector político, y que ellos además consideran como inevitable que hubiera ocurrido, le hicieron a gente del mundo de la izquierda por pensar distinto. Entonces no hay que inflar ese bombo, yo creo, porque es peligroso para la democracia. Bueno, por eso, claro, y por eso Sí. vale la pena preguntarlo. Ahora, Sí. usted dice, la presidenta de las Juventudes Comunistas dice esto no es una publicación oficial del partido. Sí. La declaración de las Juventudes Comunistas tampoco condena explícitamente el hecho. Yo entiendo que sí, de hecho ahora mismo está el presidente del Partido Comunista también en un programa paralelo, Sí. comentando lo mismo, digamos, porque, o sea, nosotros primero no nos vamos a hacer cargo de algo que no viene de de nuestras filas, digamos, de nuestra línea editorial como partido, porque entre otras cosas, Iván, para nosotros no es indiferente quienes promocionan las violaciones a los derechos humanos. No, nosotros condenamos la violación a los derechos humanos, y en ese contexto yo creo que Daniela Serrano y Lautaro Carmona han sido bien claros. Pero además, déjeme decirle, o sea, yo pienso que está bien que lo hayan condenado. A mí me llamó incluso más la atención de la publicación que alguien los colgara, que alguien hiciera eso. Que alguien inventara eso es lo que encuentro. una performance como esa, digamos. Claro, y ¿sabe qué me llama la atención? Porque creo que solo va dando cuenta de cómo el discurso de odio que se ha levantado desde la ultraderecha de alguna manera va haciendo cierta descomposición del debate político.
cuando uno empieza a discutir en vez de las políticas preventivas o incluso de carácter policial en materia de seguridad pública. Estamos acá con la alcaldesa Javiera Reyes Lo Espejo, que me acompaña como mi vocera. Aprovecho de saludarla. Y sé que vive esta realidad, como muchas comunas de nuestra región metropolitana, ¿cierto? De inseguridad pública, de combate al narcotráfico, del riesgo en el que están los niños y niñas. Y el debate pasa porque repartamos armas a todos, coloquemos dinamita en la frontera, hagamos, en vez de no solamente una zanja, sino que además ahora un muro que tendría que ser como de 800 kilómetros. Entonces, en realidad, el debate público va tornándose, y lo de los monos colgados lo veo como parte de un poco lo que nos está pasando, y creo que eso hay que detenerlo, a rajatabla, digamos, sea de donde sea, sí, y venga de donde además, venga. lamentablemente sabemos dónde termina en nuestro país. Sí. Para ser estricto, tengo aquí el comunicado de las Juventudes Comunistas. Sí. Solo dice que la difusión de las imágenes no corresponde a los canales, pero no dice ni una palabra de condena. Esta declaración no dice ni una palabra de condena Sí. al hecho. Lo que pasa es que ellos se hacen cargo de lo que es de ellos, y no es de ellos esa publicación. Entonces, Sí, pero como... también uno puede tener un comentario respecto a la imagen, bueno, que es lo que estoy de usted acuerdo. acaba de hacer, digamos. En todo caso, entiendo de todas maneras que lo han manifestado así, pero si usted me pregunta letra a letra, no se lo podría decir. No será... Lo que le puedo decir es que no es una publicación de las Juventudes Comunistas, y solo para terminar la idea, que nosotros no lo justificamos, porque ¿sabe qué pasa? Que además, una cuestión que aquí se olvida, pero esas personas o esos muñecos colgados de los pies fueron parte de las técnicas de tortura que se usaron contra los chilenos. Y no lo digo en teoría solamente, sino que hay manuales que así lo mostraron. Sí, pues. Sí, por eso a mí me hizo sentir profundamente violentada. No me dio lo mismo como otras figuras, ¿me entiendes? Porque nosotros sabemos, los que tenemos algunos años más, sabemos lo que pasó en la dictadura, sabemos cómo se formaban los que iban a torturar después, y sabemos que se les enseñaban técnicas porque están documentadas en distintos libros, lo que se hizo en la parte sur de América Latina, y habían imágenes exactamente iguales a esas. Entonces, ¿qué sentido tiene hoy día y atribuirle una publicación de esa naturaleza al Partido Comunista? Realmente, más allá de que alguien haya abierto un Instagram y colocado el logo de las Juventudes Comunistas. Podría ser fake, digamos. Pero fatalmente la considero muy negativa para la convivencia. Hay algunas personas que lo interpretaron como una especie de quinta columnismo, digamos, al interior del Partido Comunista, que existió en algún momento. ¿Usted se acuerda de, antes de que la nominaran como candidata presidencial, de esta cosa como que era casi una acusación, que usted era socialdemócrata y un montón de otras cosas, digamos? O sea, ¿hay un problema en la interna del Partido Comunista que puede estar reflejado en esto? No, esto no, para nada, no. No, para nada, esto no tiene que ver con nosotros, Iván. En esto lo descarto completamente. ¿No lo hicieron los comunistas esto? No, no. Ya. Sí, o sea, la Juventud Comunista ya lo ha dicho, su presidente lo ha dicho. Yo lo que le puedo decir es que la difusión no corresponde a los canales, digamos. Yo lo que le puedo decir es que lo condeno. Y lo condeno por las razones que dije, que creo que son más que sólidas y suficientes, porque realmente, como le comentaba, a la gente que aquí se mató por pensar distinto, que no solo era comunista, no solo era izquierda, había gente que no tenía nada que ver. O sea, que hubo gente que era sin pensamiento político y fue también víctima. Y las torturaban bajo este tipo de esta manera, digamos. Con también, esta entre otras. Iván, y respecto a lo de fondo en el Partido Comunista, que no tiene que ver con la vinculación de esta discusión, ¿no? A mí me ha llamado la atención porque pasé de... todo depende de quién opine respecto de otro, ¿no? Entonces, para algunos soy una comunista... Todos los domingos. Todos los domingos acá. Sí. Para algunos soy una comunista radical, para otros una comunista neoliberal, para algunos que están al medio una comunista socialdemócrata. Pero lo claro es que yo soy una persona que hoy día me toca tener una responsabilidad como candidata del Partido Comunista de Acción Humanista, que puedo demostrar en los hechos, que aun cuando creían algunos que por ser comunista no iba a lograr avanzar nada, avanzamos. Yo le quiero recordar, Iván, usted mismo cuando me entrevistó al principio, cuando era ministra del Trabajo, que muchas veces se preguntaban los medios si es que algún empresario alguna vez iba a cruzar una palabra conmigo, solo por el hecho de ser comunista. Y usted ve cómo han resultado las cosas. Aprobamos las 40 horas, la ley Karim, el alza histórica del sueldo mínimo y la reforma de las pensiones, que como hemos dicho no era todo lo que queríamos, pero era más de lo que hemos tenido en los últimos 43 años. Así que creo que, lo que pasa es que lo que se dice muchas veces tiene distintos puntos de vista, pero raya para la suma. Cuando me tocó ser ministra del Trabajo, la agenda laboral y previsional avanzó concretamente. Claro, pero a lo mejor la manera en que avanzó es lo que le molesta a alguna parte del Partido Comunista. Esa reforma de pensiones,
esa ley de 40 horas. La ley de 40 horas es porque además proviene de parlamentarios del Partido Comunista, pero la reforma de pensiones principalmente, a lo mejor es lo que les molesta. Lo que pasa es que la reforma a las pensiones no era la reforma que queríamos. No, pues. Y estamos todos claros en eso. Pero yo creo que, entendiendo que a algunos pudiera haberles gustado algo distinto, solamente les puedo decir que también era mi caso, ¿no? Y que para hacer cambios más profundos se requieren mayorías sociales y políticas, no solamente la voluntad y la intención que uno tiene. Y por eso ahora me estoy presentando candidata a las primarias, porque quiero hacer más cambios. Quiero hacer más cambios. Por ejemplo, en el tema de pensiones, quiero terminar con la AFP. No porque me caigan mal la AFP, no por un capricho, sino que porque primero no solucionan el problema y segundo no tienen nada que ver en un sistema de seguridad social donde estamos hablando de derechos sociales y operan como un tipo de empresa que vendiera cualquier bien o servicio. Esto no es el mercado de las papas. Este es un mercado de pensiones, un sistema de pensiones. Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora para eso se requiere mayoría social y política. Bueno, a propósito de eso, la mayoría social y política, este tipo de incidentes, bueno, a propósito de una digresión, lo de Gonzalo Vinter también lo considera violencia política, Por supongo, esa sí. canción sobre matar al candidato directamente. O sea, es que no sé cómo hay personas a las que se le puede ocurrir que eso, además, no sé quién habrá sacado lo de Gonzalo Vinter, pero lo voy a decir de esta manera. Si alguien creía que ayudaba a la derecha poniendo un video de esta naturaleza contra Gonzalo, que aprovecho mandarle un abrazo y solidarizar con él, lo único que hace es perjudicar a sus propios candidatos. Sí, por eso hay aquí una cosa muy, yo diría, de estos tiempos, ¿no? De redes sociales, de fake news. Hay que tener mucho cuidado con la desinformación. De maniobra, hay que tener cuidado con la desinformación. Sí. Y también hay que tener cuidado con los debates, porque se abren cosas, se abren preguntas cuando pasan estas cosas, independientemente, porque estas cosas tienen efecto. Y se abre un debate, o se profundiza un debate, o vuelve el debate sobre si el Partido Comunista cree realmente en la democracia, porque usted dice, para hacer los cambios hay que tener mayoría social y política. Y la pregunta de fondo que hay mucha gente que se hace es si el Partido Comunista cree realmente en la democracia liberal. O sea, por supuesto, porque si no, no estaríamos en este sistema institucional. Pero además, ¿qué es lo contradictorio entre hacer cambios que requieren mayoría social y política versus ser democracia? Nosotros no queremos imponer aquí una dictadura a nadie. Estamos en la vía institucional, siempre hemos sido un partido que ha estado dentro de la institucionalidad, salvo cuando nos han expulsado. La pregunta que lo han González Videla, dos veces, Pinochet, claro. Ahora, la pregunta hemos sido víctimas de esa falta de democracia. Acá en Chile, la pregunta es que el Partido Comunista, aquí en Chile, a pesar de haber sido víctima de esa falta de democracia, tiene algunas visiones que son medio ambiguas. Usted mismo dijo que Cuba era un tipo de democracia diferente. ¿Lo fraseó mal, como dijo el ministro Cataldo? Mire, en las 45 veces que me preguntan de este tema, yo voy a decir que ya me refería al punto, porque si bien es cierto, fui sumamente clara y lo fui en la primera entrevista que di, creo que el debate presidencial en Chile debe versar sobre Chile. No creo que tener una opinión distinta respecto de una consideración política u otra haga que el Partido Comunista esté fuera del sistema democrático o, como algunos lo han tratado de poner, como que fuera antisistémico o pro dictaduras. Eso me parece a mí más que es una coyuntura. Pero en el mundo el Partido Comunista actuó de una manera distinta. En el mundo el Partido Comunista sí sostuvo dictaduras, en el mundo el Partido Comunista todavía sostiene dictaduras, su propio partido apoya, saluda la muerte de un señor de Corea del Norte, o sea, digamos. Iván, pero ¿le puedo comentar algo al respecto? Si uno se concentra en esa discusión, que es súper válida, la verdad, uno puede empezar a decir lo mismo de distintos regímenes, incluso con los que Chile tiene relaciones diplomáticas permanentes, que son algunos monarquías, ¿cierto? Otros que son regímenes capitalistas puros, donde no necesariamente las cosas funcionan porque hay mucha gente fuera de la exclusión, otros que son dictaduras, y así. El punto es que yo soy candidata para Chile. Y en este sentido lo que le quiero decir es que nadie puede dudar de nuestras credenciales democráticas. Y lo digo con claridad. Porque el debate que se ha tratado de poner sobre la mesa es que por tener una opinión distinta respecto de un país en el mundo, las y los comunistas seríamos nosotros quienes promoveríamos la falta de democracia. Cuando lo que ha ocurrido es precisamente al revés. Las únicas veces que hemos estado fuera del sistema democrático es porque a nosotros se nos ha perseguido. Acá en Chile, entonces, por supuesto. Pero como somos chilenos, vivimos en Chile, créame que es lo que más nos importa. Ya, se lo voy a preguntar por 46ª vez. ¿Usted quiere vocear, formular de manera distinta la frase sobre la democracia diferente? Yo ya lo dicho está.
Y me gustaría conversar de Chile, la verdad. Vamos a conversar de Chile al tiro. Pero hablemos de la democracia. ¿En qué democracia cree usted? ¿Usted cree en la democracia liberal? ¿Esa es la democracia en la que usted cree? Mire, yo creo que es importante tener claro que, por ejemplo, en el modelo democrático de nuestro país puedan haber espacios como el que estamos llevando ahora adelante. Una elección primaria para que sea la gente quien elija a su candidato. Que la democracia, además, no sea solamente de carácter representativa, en la cual se elige un representante y luego no se tiene ninguna conexión con él y que va, en definitiva, votando como a esa persona le place, ¿no? Y que después, 4 años después, la vuelva a ver, u 8 años después si es un senador. Creo en una democracia participativa, activa, y por eso siempre hablamos de construir mayorías sociales y políticas. Si aquí no es antónimo o algo contrario a la participación activa de la ciudadanía, el tener una buena democracia, por el contrario, la fortalece. Y eso es lo que a veces se trata de poner como en un péndulo, como cosas que son distintas, ¿no? Nosotros siempre desde, yo diría, en mi caso en particular, desde mi inicio en el movimiento social, como dirigente estudiantil, después dirigente sindical y autoridad de gobierno, siempre he tenido sumamente claro que la opinión activa de los ciudadanos y ciudadanas son muy relevantes para fortalecer la democracia. Lo que pasa es que hay algunos que quisieran que salen elegidos y después no se acuerdan. No se acuerdan nunca más. Claro, y por eso la gente, perdona, solo para terminar la idea, disculpa, sé que me he extendido, pero no, está bien. Por eso es que la gente después, cuando vuelven a ir 4 años después a los territorios, la gente está aburrida y desafectada de la política. Pero para que cerremos el tema y hablemos y podamos hablar de la candidatura en Chile como usted quiere, ¿no le parece legítimo tener una duda respecto del Partido Comunista cuando hay un fraude electoral como en Venezuela, hay una dictadura como en Venezuela y el Partido Comunista no tiene una definición clara, una condena clara a eso? ¿No le parece legítimo pensar que el Partido Comunista piensa que la democracia se puede adecuar a distintas formas o que los gobiernos se pueden conducir de distintas maneras y no solo con los parámetros de la democracia liberal? Mire, yo creo que en torno a la opinión del Partido Comunista es bueno preguntárselas a ellos, dado que yo soy candidata presidencial, pero le quiero decir algo. Muchas veces se interpreta más de lo que el Partido Comunista cree respecto de determinados países. En mi caso, yo he sido sumamente clara, tanto respecto de lo que pienso de Venezuela y de Cuba, y lo que me he dado cuenta es que a veces importa bien poco lo que nosotros digamos, importa más lo que están interpretando al otro lado, y no me refiero a usted en particular, Iván. Por eso he preferido concentrar mi relato en lo que a los chilenos, me imagino, le importa, porque la verdad es que en el caso de Venezuela puedo entender que hay una preocupación porque hay mucha población migrante acá, que seguramente no es que se haya venido porque quería venirse a Chile. O sea, hay algunos que yo no creo en absoluto que ellos estén acá de turistas, ellos están acá porque están pasándola mal, tuvieron que salir de su país, pero la verdad es que acá también hay consecuencias de eso. Claro, pues sin duda, pero además porque es un proceso eleccionario en un país que además del subcontinente, que básicamente el gobierno se robó, digamos. O sea, yo entregué mi opinión al respecto y si se la reiterara, le aseguro que daría para 50 interpretaciones más. Pero yo me quedo tranquila porque yo estoy clara de lo que pienso, tanto de Venezuela como de Cuba. Ya, usted dice una cosa es lo que diga el Partido Comunista, yo soy candidata en este caso, pero esta semana... No solo eso, sino que, perdón, que lo que digamos nosotros siempre se va a sobreinterpretar, pues. Bueno, pasó con este asunto sobre la militancia. Sí. Yo no entendí la controversia. ¿Usted está dispuesta a dejar de ser militante si es que es presidenta del partido, si es que es presidenta de la República, si gana la primaria? ¿Cuál es el sentido de la frase? Yo llevo 37 años militando. Imagínese que por una elección de 2 meses tomar una decisión así. Claramente no. Lo que pasa es que lo que yo he manifestado es que si uno quiere conducir el país, evidentemente debe tener la capacidad de construir gestos de unidad, gestos de generosidad política. Pero en el sentido como lo hizo Patricio Aylwin, que congeló su militancia en la democracia cristiana, cuando fue elegido presidente. Si nosotros vemos en nuestro país, algunos han tratado de instalar la tesis, a pesar de todas las pruebas concretas que hemos dado de lealtad al gobierno, de trabajo activo, de cumplimiento de tareas. En mi caso en particular, además que me ha tocado liderar junto con otros ministros, por cierto, en particular con Mario Marcel, con Antonio Orellana, tareas bastante concretas que han sido medulares para la agenda de gobierno. A pesar de eso, algunos creen que pueden levantar el discurso de veto, de que un o una comunista jamás podría encabezar el país. Y yo les quiero decir que en ese sentido, nosotros como militantes de un partido de izquierda tradicional chileno,
tenemos toda la disposición para construir esa mayoría social y política y hacer los gestos de unidad que se requieran. Pero no va a ser una elección de 2 meses lo que haga que yo cambie mi militancia política. Eso lo quiero dejar bien claro, porque ya, eso está claro para si la, hay para un la primaria. momento en que yo decidiera hacer un cambio, esto es por un tema de convicciones, no electoral. Si ese es el punto. Entonces yo creo que hay que tener más tranquilidad, hay que primero desarrollar la campaña en las primarias. Me alegra mucho que el oficialismo, que la izquierda, el progresismo tengamos una primaria. Me alegra mucho además que esa posibilidad vaya a confluir en que democráticamente y no a dedo, como en la derecha, se designa un candidato o una candidata única, que además espero ser yo, y creo que tengo la fuerza, la capacidad y la convicción, modestia aparte, para poder liderar ese proceso. Y espero además que en ese camino nosotros podamos encontrarnos después de las primarias con todas las fuerzas del progresismo y ojalá también con la DC. Ya, el problema, perdona que vuelva la disidencia del Partido Comunista, interna del Partido Comunista con su candidatura, una parte del Partido Comunista, pero una diputada como Carmen Hertz, que es una líder importante del Partido Comunista, dijo que la frase era oportunismo político. Sí, yo lo lamento mucho, yo me imagino que nos debemos una conversación con Carmen, le tengo una profunda estima y respeto. Ya, para cerrar el tema, ¿la militancia política será un tema si es que resulta electa presidenta? La pregunta la voy a hacer yo al revés. A ver. Es decir, para ser candidata a la presidencia de Chile, ¿un militante comunista tiene que renunciar a su militancia? No creo que así sea como se combate el anticomunismo. Por el contrario, yo creo que lo que hay que hacer es lo que hemos hecho además todos estos años. Y en particular, perdón la autorreferencia, pero en particular yo he construido con todos los sectores, no solo con los de la izquierda y de la centroizquierda, sino que también con sectores de la derecha menos radical o menos ultra como los Kaiser y Kast, ¿no? Que tan mal le han hecho en materia de derechos sociales a este país. Hablemos del tema del salario mínimo, cuando la CUT pide 1 millón de pesos de aquí al final de la década como sueldo mínimo. ¿Cómo dialogaría usted, si fuera presidenta, cómo dialogaría usted con una CUT que es un referente para el mundo de la izquierda y es una organización tan simbólica, tan querida para el mundo de la izquierda? Sí, yo creo que... A ver, lo primero que es sobre salario mínimo, Iván, lo más interesante de la propuesta, más allá de la cifra, que por cierto, me imagino la gente que el 1 millón de personas que vive con el salario mínimo está atenta también a esta discusión, es el cambio de concepto, Iván. Porque el salario mínimo, lo que hemos discutido hasta ahora, todo este tiempo en este país, es cuánto es lo mínimo legal que yo puedo pagar. Pero en realidad la discusión a la que hay que pasar es cuánto es lo mínimo con que una familia vive. Y ese es el salario vital. Y esa es una discusión que hay que transparentar en el país. Yo creo que una discusión, además, que se está dando en el mundo del trabajo internacionalmente y que tiene que ver con cosas tan importantes como construir cohesión social, porque cuando una familia no alcanza a llegar a fin de mes, no le alcanza para pagar el arriendo o el agua o la luz, realmente eso constituye una angustia que está muy presente en la vida de las personas y que genera desafección social, genera desigualdad, dolor. Pero para ganar el salario mínimo primero hay que tener un trabajo formal, digamos. Nuestra mesa de analistas, don Cristian Valdivieso, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Cristian Valdivieso, que hoy funge de analista, pero de columnista del programa, pero además de director de criterio, porque vamos a mostrar los resultados de la encuesta también comentándolo con Angélica Bones, ¿cómo estás, Coneja? Y con Quique Mujica. Quique, ¿qué tal? Muy buenos días. A ambos. Partamos por los datos de la encuesta criterio, don Cristian Valdivieso, partiendo por lo que a la gente le gusta más, que lo de la mención espontánea presidencial, ¿no? La mención espontánea presidencial. Sí, este mes aparece en primer lugar, se mantiene en primer lugar Evelyn Matei. Vamos a la ahí está, y los números hacia abajo son las encuestas anteriores. Exacto. Uno compare cómo viene la cosa. 3 puntos porcentuales sube Evelyn Matei a 28. Exacto, después del bajón que se había pegado hace 2 semanas, desde abril, sube de 25 a 28. José Antonio Kast, que si uno mira el track completo, ha ido subiendo en esta escalera y hoy día está en 18 puntos. Partió en diciembre del año pasado, hace no tanto, estaba en 11 y ahora ya está en 18. O sea, claramente ha ido trepando y consolidando y de alguna manera ha logrado reinventarse. Eso es la verdad, porque esta es la mejor fotografía de José Antonio Kast en esta pregunta espontánea desde hace más de 1 año y 2 meses, ¿ya? Donde estuvo bastante en el suelo y donde incluso se especuló que había perdido fuerza y entre otras cosas se reinventó, logró reinventarse, y esto es especulativo, con el que le sigue, que es Johannes Kaiser, que sigue en una posición expectante pero relativamente estancado, pero con una Kaiser estable, Kast subiendo. Exactamente. Y Matei estable arriba. Claro. Pero de alguna manera Kaiser ha
moderado a Kast y también lo ha rejuvenecido o revitalizado, por decirlo de alguna manera, como conversamos en algunas otras ocasiones. Sentido que lo pone más al centro, digamos. Lo ha puesto un poquito más al centro, menos radical, y al mismo tiempo los temas que habla Kaiser, que son los mismos o parecidos a los que habla José Antonio Kast, hacen que José Antonio Kast no parezca tan conservador, que era algo del mote que lo tenía medio complicado en el último tiempo. Entonces, las dos cosas son buenas. Después en la encuesta Carolina Toá con 8, que sigue más o menos, es como Kaiser, como que está en ese mundo, ¿no? Carolina Toá, en la espontánea al menos, desde que saltó como candidata, no ha logrado subir de los 8 puntos, 8, 9, 7, pero ahí se mantiene. ¿Algo parecido con Janet Jara? Sí, pero 3 puntos sobre el margen y en términos espontáneos igual es harto. Perfecto. Lo que no significa que sea una diferencia abismal, pero está sobre, es la que lidera en el mundo del oficialismo, pero Janet Jara 5 puntos, ¿verdad? No es malo. Una cosita aparte, ¿qué hubiera pasado si Bodanovich hubiera aparecido con 7? ¿Paulina Bodanovich? Claro, hubiera sido un gran momento. Sí. Un momentazo para el Partido Socialista. Mención espontánea. Imagínate, parecía. Después sigue. Eso hubiera hablado más de la opinión pública que Paulina Bodanovich, pero interesante. Y del Comité Central del Partido Socialista. Para los porfiados, Michelle Bachelet todavía sigue con 5%. Gonzalo Vinter aparece con 5%. Aparece con 5%, ¿verdad? De 4 o 5 se consolida, y Franco Parisi logra un 3% ya instalado de alguna vez en la carrera. Instala, ¿no? Ha logrado subir del 1% que está. Ahora Bachelet ha bajado de 12 a 5, pero lo que pasa es que hay una expresidenta. parte de los espontáneos, de las menciones espontáneas, que sabe que no va, digamos. Así es. Digo yo. Así es. Me parece que Juan Diego Montalva dice en el mostrador que Parisi lanza el martes la candidatura, ¿no? Sí, que esta semana va a ser un lanzamiento. Pero lo dice, está ahí, ¿no? En la columna de Juan Diego Montalva en el mostrador. Dicho todo esto cortito, la verdad es que las preguntas espontáneas son lo que la gente de alguna manera intuye que puede pasar, y por eso que mucho se habla de que los 3 primeros candidatos espontáneos son de derecha, pero eso no significa que esto sea intención de voto, y eso es muy importante dejarlo claro. Y también es importante dejar claro que una papeleta no es que uno muestra acá con nombres específicos donde la gente marca una preferencia concreta, tampoco es una papeleta que está prediciendo nada de lo que puede pasar. Los escenarios son muy... Porque falta mucho tiempo. Exacto, y falta mucho, falta la primaria, falta la instalación de la izquierda. Falta una vida. Falta una vida, Sí. exactamente. Pero midiendo la temperatura ambiente, la siguiente lámina es muy interesante, porque es ¿quién cree usted que va a ser presidente? Sí. Y esto de alguna manera consolida lo que tú decías de José Antonio Cast, ¿no? Así es, José Antonio Kast tenía hace un mes 15% de creencia de ser el próximo presidente. También el 15% creía que él iba a ser el próximo presidente. Exactamente, o suponía, proyectaba que él iba a ser. Eso también es espontáneo y hoy día sube a 21, 6 puntos. Es significativo. Es muy significativo, Bueno, sí, es significativo. Hace 2 meses tenía 9. Y hace 9 tenía 9, exactamente. O sea, ha ido creciendo, hay 11 puntos en 2 meses, lo cual hace que su carrera o su posición esté creciendo y la gente sienta como que hay algo que está pasando. Matei se mantiene en 35, aunque baja respecto al mes anterior. Exactamente, baja 5 puntos, pero sigue liderando, y entre ambos, si uno los suma, es que la gran mayoría de la gente cree que el próximo candidato o va a ser Kast o va a ser Matei, el próximo presidente. Carolina Toá tiene 10%, Johannes Kaiser 9%, Gonzalo Vinter 4%, Janet Jara 3% y Franco Parisi 2% en esta pregunta de respuesta espontánea. 3 escenarios de primera vuelta. Así es. Esto es con papeleta cerrada, le dicen a la gente, esta es la papeleta. Sí, pero sin pretensión de predicción. Esto sigue siendo recoger subjetividades dominantes al día de hoy. La temperatura ambiente. La temperatura ambiente, claro. Y cuando nosotros hicimos 3 escenarios... Cambiamos de lámina entonces. Cambiamos de lámina. Ahí está. Si la elección presidencial fuese este domingo, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías? Aquí lo único que va a cambiar en las 3 que vamos a mostrar es el candidato del oficialismo. Partimos con Carolina Toá. Que ganaría la primaria. Que ganaría la primaria, claro, exacto. Después vamos a mostrar a Janet Jara y después a Gonzalo Vinter. A Mulet no lo pusiste, ¿ah? A Mulet no lo pusiste. ¿No preguntaste por si Mulet ganaba la primaria? No, porque todavía está bajo el 1%. Claro. Está muy bajito, ya. Eso es importante. Es un criterio editorial. Ya, entonces, Evelyn Matei saca 28, José Antonio Kast 20, Carolina Toá 16, Johannes Kaiser 12, Franco Parisi 5 y Marco Enrique Minami 4. Ese sería hoy. Y 15% que hoy día dice no sé, nulo o blanco. Claro. Ya, pero está bastante claro ahí ese. Ya, pero entonces acá Carolina Toá adelanta a Johannes Kaiser. Está por sobre Johannes Kaiser. Pero no le alcanza, llega al tercer lugar. En tercera posición. Pero lo interesante es que no está tan... O sea, a ver, Evelyn Matei parece consolidada, José Antonio Kast en una posición desafiante del liderazgo de Evelyn Matei. La pregunta que hay acá es, ¿qué va a pasar después de las primarias del oficialismo? Porque la posición que tiene hoy día Carolina Toá, o quien gane, obviamente es una posición
muy relativa, que no se condice con lo que va a venir a propósito de una votación masiva y donde se va a instalar. Y no es comparable con Matei y Kast, que son candidatos desde primera vuelta. Por lo tanto, y con Kaiser también. Hoy día uno dice, esta foto te lleva a la posibilidad de que hayan dos candidaturas de derecha en la segunda vuelta, pero esta foto inevitablemente va a cambiar y la tensión que va a haber entre las candidaturas de derecha por quién ocupa el primer lugar, yo creo que va a ser importante. Ahora, esta foto es de fines de abril, el trabajo de campo entre el 28 y el 30 de abril. Te lo escuché la otra vez. No es descabellado pensar que podrían ser los de derecha. Es muy, muy improbable, pero no es descabellado como hace un tiempo atrás. No, no es descabellado, para nada. Depende también, de alguna manera va a depender de quién gane la primaria del oficialismo. Y además aquí tenemos a 3 candidatos de derecha. El problema que tiene la derecha, bueno, conversemos después, pero va como en 4 o 5 candidaturas. Sí, claro. O sea, Vamos a llegar a ese punto. Veamos las otras dos láminas que vienen. Otro escenario. Si Janet Jara gana la primaria, entonces Matei sigue en 28, Kast sigue en 20, eso no cambia. No cambia. 13% saca Janet Jara y Johannes Kaiser sube a 13. Sube un punto y queda empatado con Janet Jara en el tercer lugar, Marco Enrique y Franco Parisi prácticamente en la misma posición. Y en el caso de Gonzalo, si Gonzalo Winter ganara la primaria el 29 de junio, es la siguiente lámina, entonces tendría 28... Se mantienen las mismas posiciones de Matei y de Kast con 28 y 20, Gonzalo Winter saca 14, un punto más que Janet Jara y queda sobre Johannes Kaiser que queda un 12, Marco Enrique 5 y Franco Parisi 5 y el resto no sabe o nulo. Esa es la temperatura ambiente del momento. Y lo último, estudiaste la percepción sobre las primarias. Ah, sí. Entretenido esto porque le preguntaba a la gente no olvidemos qué tan importante consideras que haya elecciones primarias para definir a los candidatos y lo que vemos es que el muy importante, son 5 puntos desde nada importante hasta muy importante. Y lo que vemos es que el muy importante va creciendo en función de las posiciones políticas. Es decir, para la gente de izquierda hoy día es más importante que haya elecciones primarias que para la gente de derecha hoy día. ¿Por qué será? Pero no significa que la gente de derecha no considere importante, pero hay un 38% de quienes se identifican con la izquierda que consideran muy importante que haya elecciones primarias y solo un 23% de personas de derecha. Y si sumamos los bastante importantes y los muy importantes, claramente la brecha de la gente de izquierda es mayor. Por lo tanto, ese mundo ya está reconociendo de que va a haber primaria y la derecha haciendo de alguna manera una cierta pérdida. Y este cruce es muy interesante cuando se pregunta por el interés y la disposición a votar en la primaria del 29 de junio. Claro, acá lo que vemos es que el interés... ¿Qué es la siguiente lámina? Ahí está. El mucho interés, aquí también en una escala grande, pero ponemos los puntos más extremos, es decir, donde la gente expresa mucho interés. Y quienes expresan mucho interés son un total, un 13%, pero en la izquierda llega a 29%. Mucho interés. No estamos diciendo bastante, sino mucho, el máximo. En cambio, en la derecha llega solo al 9%, en los no identificados políticamente un 10% y en el centro un 9%. Ahora, frente a la pregunta también está el cruce entre apruebo y desapruebo. Ah, claro. Si votaste apruebo o desapruebo... No, esto es aprueba al gobierno. Claro. Quienes aprueban al gobierno tienen claramente mayor o el doble de interés que quienes desaprueban al gobierno en las primarias, exactamente. Y definitivamente sí votaré 54% de la gente que se identifica con la izquierda. Exacto. Ahora que no. Claro, y claramente mayoritario. Ahora, no es descartable que gente de derecha o no identificada políticamente igual vote en las primarias, porque acá no es un interés mayoritario, pero hay un cierto interés por participar y por lo tanto las primarias de la izquierda en alguna medida va a tener el influjo de gente que o es de centro, o es no identificada políticamente, o es de derecha. Vamos a ver si hay voto pragmático, racional, o un voto más bien emocional, de que dado que no hay derecha, me gusta este discurso. Como en las presidenciales hay voto y en las parlamentarias hay voto obligatorio, puede haber gente que incluso se confunda y crea que tiene que votar en las primarias, aunque sea voluntario. No es descartable que haya gente que es votante eventual, que no vota siempre, que vaya a votar obligado, ¿no? O que ahora está acostumbrado. No, pero otra que ahora que con voto obligatorio como que ha ido adquiriendo hábitos. Y eso es lo que puede reconfigurar el escenario, porque mira, entre la izquierda y la gente, como ella es politizada, uno dice entre la izquierda interesada hay como 1 millón de personas que puede ser el piso de votación de esta primaria oficialista. Pero más los que se agreguen de otros sectores por cosas pragmáticas, por voto útil o porque me interesa, podemos llegar a un escenario de más de 2 millones de votantes en esa primaria. Y mucha gente que a lo mejor naturalmente hubiera votado por Matei o por otro candidato de derecha en una primaria y que termina votando, da lo mismo, Winter o Toá, siente que su candidata ganó esa primaria. Bueno, ya marcó una vez por esa candidata. Y esa candidatura va a quedar fortalecida de cara a lo que pasa en la primera vuelta, a lo mejor con votos que no le hubieran llegado, pero con gente que ya tomó una posición. Y cuando tú tomas una posición, generas un afecto, algo por el candidato. Exacto. Hablemos de las primarias oficialistas porque estas primarias se inscribieron el miércoles de esta semana, después del Vía Crucis
Viacrucis Tardío, lo digo con muchísimo respeto, del Partido Socialista. Enrique. Sí, fue largo. Fue largo o corto, porque fueron 16 días al final. Sí, lo que pasa es que sintieron largo. no, digo que 16 días era de encuentro muy largo para darse la vuelta entera, o sea, era evitable, digo. Hay una fuerza interna, yo estuve reporteando las fuerzas internas ahí que se movieron. Coinciden hartos que llegó esta disquisición, esta deliberación en medio de todos los conflictos que ha tenido el Partido Socialista, el caso Monsalve, el caso Allende. Y bueno, y al final, hasta último momento, ese día, yo recibía información, no sé si tú también, de que se va, se queda, se va, se queda. ¿Cuándo? Tomó la ¿El decisión. martes? Sí. Ese martes. Va a cierta hora, como a mediodía, cambió de decisión. Es que empezó el día con la entrevista que le hizo Iván en Tele 13 Radio a Camilo Escalona esa mañana, que dijo, le vamos a pedir a Paulina Bodanovich que retire su renuncia a ser candidata. Claro, dejó abierta el secretario general del partido. Sí, pues dejó esa posibilidad totalmente abierta. Y ese proceso lo cerró también en Tele 13 Radio, Exacto. Paulina Bodanovich en la tarde, con la Paula Comandari y la Mónica Pérez. Y Ramón que llamó. Ramón, o sea, claro. Somos como la radio favorita del Partido Socialista. ese día fuimos. Ese día sí, No por sé lo si menos. después, al día siguiente. Ya, porque ella estaba escuchando la radio Tan y veleidoso. salió a Claro. decir que su renuncia era sin elástico. Es decir, Fue un momento periodístico, digámoslo. Sí, es verdad, Porque es verdad. se acabó todo. La Paula, la Mónica y Ramón estaban hablando de esto, de lo que estaba, de lo revuelto que estaba a pocos minutos de que empezara el Comité Central del Partido Socialista, donde esto se tenía que definir, y empieza a escribir la senadora Bodanovich para decir, no, pero es que quiero decir algunas cosas, y entonces la llamaron, y ahí ella finalmente termina diciendo que no va a volver a levantar su candidatura y que va a apoyar a Carolina Toa. Es que ella no está disponible para volver a... Exacto. Porque antes de entrar al Comité Central. Claro, antes de entrar el topo o topa que yo tenía en el Comité Central me Ya. dijo que si hubiera sido la votación en la noche del día anterior, Bodanovich seguía en carrera. Ah, sí. Claro. Ah. Ahora sí, Mira, cuestión también me de horas. reconocen que hay mucha gente que es un poquito lo mismo que pasó cuando hicieron esta votación con Lago Guillé, ¿Ya? que fue una votación. Entonces, al final la votación fue votación secreta. secreta en ese caso. Porque había muchos que decían, yo estoy con Lago, pero al final los votos no se estaban. condecían, no sumaban lo mismo. Entonces, en este caso, me dicen también que nadie se quiere enemistar con la presidenta del partido. Claro. Oye, ¿No? probablemente el que mejor lo explica es una entrevista de Marta Regado hoy día en Reportajes del Mercurio, de Osvaldo Andrade, que es un líder en el PS, una persona muy visible del Partido Socialista, y dice, al partido le era muy difícil tomar una decisión sin antes explorar la posibilidad de una candidatura propia. Claro. ¿Cristian? Claro, da la impresión de que eso es como una especie de rito de transición para hacer la pérdida, de alguna manera. Pero lo que es claro es que, de alguna manera, las encuestas condicionaron la posición de Paulina Bodanovich. Ella no creció, se trató de tomar la temperatura del agua, el agua estaba fría y no se entibió durante un buen rato, y finalmente se Por instaló... encuestadores como tú. No sé si por mí o no, pero al final las decisiones las toma el Partido Socialista, y ellos le habrán hecho caso a ciertas encuestas o a la temperatura del agua, da lo mismo. Y lo que estaba instalado era que, de alguna manera, la responsabilidad de que la Paulina Bodanovich saliera en el último lugar iba a recaer en el Comité Central. Y eso era inaceptable para el Comité Central, porque además dejaba la plantilla parlamentaria en problema. Claro. Si sales última en la elección, y nada aseguraba que no fuera a salir última en esa elección primaria, y por lo tanto se decide bajarle. Yo tengo la impresión de que fue un acto sensato, y como bien dijo la misma Paulina Bodanovich, más vale ponerse amarillo, bien amarillo en este caso, una vez, que tener que ponerse rojo después. Ahora, Yo creo que, sí, yo creo que fue igual- lo más razonable. Y de hecho, si tú miras lo que está pasando en la democracia cristiana hoy día con Alberto Undurraga, ese caso está siendo bastante más... Eso también está revuelto. digámoslo suave, complejo, por no decir patético, de lo que fue una solución del Partido Socialista que terminó siendo razonable. Ahora, Dentro de... tienes razón, es parecido ahí la pelea entre un cierto tipo de dirigente y el sindicato Sí, lo que parlamentario. revela, Eso lo que quería decir, piensa. perdón, que revela esta cuestión endogámica de los sectores políticos que tienen criterios internos que parecen vivir en Narnia. La primaria de la derecha, que era una idea pésima, en algún momento sabían, o sea, como que se salen del criterio del sentido común y entran a dinámicas que para satisfacer grupos, y esto va a ser siempre así, fue y será, pero para afuera, es decir, ¿por qué el socialismo tiene una candidata que dura 2 semanas? ¿Por qué la derecha, la primaria, dura 72 horas y se acaba? Y todo ahora te dicen, no, es que era pésima idea. Claro. Bueno, pero fue Pero era- interesante también lo que pasó en el Partido Socialista, que es que se activaron como todas esas figuras tradicionales del partido.
precisamente entraron a la resolución de esto. Figuras que siguen siendo súper importantes del partido, pero que hoy día no están, o están ocupadas en otras cosas, como Álvaro Elizalde, que es ministro del Interior, o Ricardo Solari. Todo ese mundo salió como a marcar posición silenciosamente entre los distintos lotes que hay dentro del Partido Socialista. Fue un momento para el Partido Socialista en ese sentido. Aun cuando al principio eso terminó tensionando, porque fue visto como las peleas de los varones con B larga, ¿verdad? Versus el pueblo socialista. Pero se le pusieron finalmente. Fue como una especie de alimento para la candidatura en su minuto, pero después terminó bajando. El diario La Tercera inaugura hoy una serie de entrevistas con los postulantes de la moneda. Claudia Álamo, nuestra analista acá en Mesa Central, entrevista a la exministra Carolina Toa, candidata del Socialismo Democrático desde esta semana, y le pregunta, llegan a un momento de la conversación, hablan sobre la intensidad, sobre la cosa del papá, no sé qué, y le pregunta, ¿la pareja ha sido un tema en su vida? Y después de un par de respuestas, ella dice, ahora no estoy en ninguna pena. Entonces la pregunta obvia de Claudia, una periodista sagaz como ella, dice, ¿está en pareja? Y ella le dice, sí, tengo una relación que es muy importante para mí, muy valiosa y que he buscado cuidarla mucho. ¿Se puede saber con quién? Pregunta Claudia Álamo, siguiendo la línea de la sagacidad. Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. ¡Chan! Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público, y eso es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación. Buen golpe periodístico de la Claudia y de la Tercera. Felicitaciones en la entrevista del día. Sí, en la entrevista del día y probablemente de la semana. Yo quiero precisar que esto no es farándula, esto es política, porque hay una candidata que fue ministra. Les contaba que tempranito en la mañana me escribieron fuentes que tengo dentro de la oposición para hacerme ver los puntos. Oye, Interiores, Hacienda son paralelos, ¿no es cierto? Sí, porque Carolina Toa dice esto, nosotros somos pares. Claro. Pero hay algunos que son verde claro y otros que verde oscuro dentro de esos pares. Hay algunos más iguales que otros, como hubiera dicho George Orwell. Claro, Hacienda, claro, reparte las lucas. Estoy diciendo lo que me están diciendo, no lo que uno pueda pensar y sacando esto del terreno del romance, el morbo, que eso es vida privada. El cuento es que si van a sacar, esto va a influir en la carrera electoral, y si hay un déjà vu de pensamiento hacia atrás que ya lo están tirando. ¿Por qué Interior logró esto? ¿Por qué Hacienda? Y ¿Cómo fue el tratamiento presupuestario de Interior? Vi a la candidata Janet Jara complicada con el tema. Digámosle que es un tema complejo. Es complejo. Es complejo. Y es complejo porque muchas de las opiniones privadas que tienen las personas respecto a esto no las pueden hacer públicas. Son los típicos temas que hay que manejarlos con cuidado. Si tú en un asado le preguntáis, no digo a Jara, capaz que sí, pero a otro te dirían al tiro, sabes que no era buena idea. O sí, porque, todo el derecho. Porque un pololeo, porque además no hay registro, en el registro civil no hay certificado de pololeo. Claro, o sea, los pololeos son furtivos. Hay poca experiencia. Yo lo único que recuerdo parecido es que 2 subsecretarios en la época del gobierno de la nueva mayoría que pololeaban, digamos. Que lo que sepamos nosotros también. Claro, pero eso era más o menos público. Bueno, hay hartas cosas interesantes en términos políticos y periodísticos sobre este caso. Uno es que va a haber muchas preguntas. O sea, esto va a ser tema, y como dice el Quique, no es farándula, tiene mucho interés público. O sea, ¿quién es la pareja de una persona que es candidata presidencial? Yo pregunté incluso en el comando de Carolina Toa, ¿por qué ahora y no antes? ¿Ya? Bueno, porque la candidata, me dicen, va a ser escrutada en todos los ámbitos de su vida. Porque cuando vas a una candidatura vas con todo, con tu familia, con todo, implica todo. En cambio, cuando eres ministro tienes como una dimensión mucho más puesta en el trabajo. Es mucho más profesional en ese sentido, llevas menos a tu familia. Entonces, esa era la explicación de por qué ahora y no antes. Pero de todas maneras, vimos acá a Janet Jara hace poquito rato lo muy complicada que estuvo frente a las preguntas, porque hay una dimensión privada, no quiero meterme en la vida privada de ellos, pero por otro lado, hubo un tiempo, por lo que queda claro en la entrevista, donde fueron pareja 2 ministros, parte del comité político. Y entonces, eso no importaba que se supiera, ya están muchos levantando preguntas al respecto. Ahora, digamos las cosas como son, esto era un rumor hace mucho tiempo. Sí. Yo por lo menos no lo confirmé nunca con ninguno de los 2 protagonistas. Tampoco. Del asunto, tú tampoco, ¿no? Y además algunos me decían, es que la prensa esconde estas cosas. Es que uno no puede andar ficoneando en pololeos. Ya. Pero lo dice ahí Carolina Toa, dice en la entrevista que esto demuestra que como que todavía se respeta bastante la vida privada en este país. Claro, dice, es algo que se cuida. Siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público. Pero yo recuerdo que
cuando esto se sabía y era un rumor y era más o menos consistente y alguna gente lo daba por confirmado, no los protagonistas, pero alguna gente lo daba por confirmado, te decían, principalmente desde la oposición, decían, perdona, pero aquí hay un conflicto de interés y esto debería... Esa era la opinión de algunas Que es un personas. punto discutible. Que es un punto a totalmente. discutir, digamos. Si aquí sacando las opiniones mala leche, que van a venir definitivamente, aquí hay una pregunta que se puede hacer la oposición. Legítima. Legítima. La respuesta podrán ser 1000 o 100 o una, pero la pregunta es legítima. Cada uno puede tener su opinión, pero la pregunta es legítima y totalmente legítima. Claro, ¿debió esto hacerse público o no? Cristian? Claro. Mira, no, difícil saber, pero a ver, primero, ¿por qué Carolina Toá decide hacer público esto ahora? Si ella había decidido tener o mantener esto en su vida privada aparte y lo había logrado siendo ministra, y ambos ministros, ¿por qué lo decide hacer público ahora? Ahí me hago la primera pregunta. ¿Es porque alguien se lo iba a sacar en algún momento como una potencial debilidad y quiere prevenir una amenaza? Porque la entrevista de la Claudia Álamo versó absoluta y totalmente sobre el pololeo. Sí, pues. Es Bueno, porque, es que después de eso bueno, realmente... obvio. Sí, después, o lo hace porque cree que esto puede ser una fortaleza eventualmente en su campaña. Yo creo que ambas preguntas generan dos hipótesis que son distintas y que es interesante mirarlas. Porque tengo la impresión de que si uno se atuviera a la lógica más fría de Carolina Toá y a la que mantuvieron siendo ambos ministros, de separar esto de lo público, yo no entiendo mucho el por qué se hace público ahora una vez que ella es candidata. Solo me lo explico, porque os está cuidando algo que era una eventual amenaza o porque sus asesores expertos en campaña le están diciendo, mira, acá hay una potencial fortaleza, aprovechemos de explotarla. No me lo explico de otra manera y creo que puede ser como fortaleza potencial por la imagen del Porque ministro le da Marcel. Él tiene porque alta está con aprobación él. en las encuestas. Exacto, pero ¿Qué es mejor que haga esto ella acá o que en un debate un periodista le diga, usted fue... Por eso ¿Usted que es o fue pareja de Mario Marcel? Mi hipótesis es anticiparse, Sí, no, es mi mejor hipótesis hacerlo que lo antes. hace para anticiparse a un problema fundamental. Ya, pero se arma un problema. A mí ¿Se arma un problema? una persona que no es precisamente bolchevique me decía esta mañana temprano, me decía, Marcel va a tener que tener evidentemente cuidado con lo que diga ahora, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Todo lo va a ver distinto. Pero Esa es la es pregunta que- es mejor que el problema estalle ahora a que estalle un mes después, o entre medio de la campaña. Y a lo mejor hubiera Se sido talla. mejor antes. Yo sé que había como un diseño desde hace unas 3 semanas para desclasificar esta información, ¿ya? Que me dicen, nunca fue secreta, pero no era pública. Había rumores, pero no se conocía públicamente. Y también... Y no era una relación que tú pudieras, o sea, ni siquiera en off, con ninguno de los dos protagonistas le podías decir, exactamente. está pololeando, ¿no? Porque es como... no porque da tampoco, para eso. Mándale saludos, es mándale un pololeo. saludos. No, pues, Ya, pero también podía pasar que se lo preguntaran al ministro. Acá también hay un diseño. Es ella la que decide salir a dar a conocer esto y no es el ministro. Precisamente por esta lógica que te digo, que es cuando tú eres candidata esto importa, cuando eres ministro no. Esa es la lógica que ha diseñado como la candidatura para explicar por qué ahora. Porque también tú la ves el día en que se va a inscribir al CERVEL, a la primaria, va con su hija. O sea, efectivamente la familia o los cercanos se vuelven actores de una campaña. Y estaban sus dos hijos en la moneda cuando renunció al Ministerio del Exactamente. Interior. Pero ahí viene- Eso está escrito en todas las historias de la campaña del año 9. Obvio, y viene la pregunta, por ejemplo, cosas que te preguntan hoy día en la mañana, distintos actores, porque esto, no digo va a ser tema. Si el ministro tiene que ahora anunciar una medida impopular, ¿va a tener que calibrar cómo puede afectar a la campaña de su pareja? Y si el ministro entra en el debate como ha entrado con Evelyn Matei, que es lo que le preguntábamos a Jara antes, allá en el Claro. Jara. Que me parece más evidente... o sea, le van a decir, oiga, sí, va- que me está parece haciendo más evidente campaña. lo que menciona Iván de Matei. Más evidente, pero ya empezar a preguntar si el ministro Marcel, que tiene en su Tiene hombro la una República de Chile, trayectoria. claro, le vamos a empezar a preguntar, ¿usted tomó esta decisión de rechazar la reforma tributaria para apoyar a Toá o no? O sea, ¿le ¿Pero tú podemos crees que no preguntar? se lo van a preguntar? O sea, espérate, Toá... Ya, pero tiene línea de crédito el ministro Marcel en eso. Sí, pues tiene la- una historia política Tiene una propia. historia Las política próximas, institucional, 72, digamos. las próximas 72 horas para Carolina Toá vaya a inaugurarlo, perdón, ya no inaugura, vaya a la campaña que vaya, va a ser las implicancias de Marcel, por qué lo dijo ahora, si Marcel mostró favoritismo o no en algunas decisiones que tomó. Todas preguntas que son plausibles, Eso sí. bien hechas, bien mal hechas, pero... Eso sin contar Eso que a va lo a mejor pasar. los programas de farándula se interesan también por el Claro, asunto, yo no lo descartaría. Todo esto a mí me lleva a afirmar más bien,
probablemente estoy equivocado, la hipótesis de que esto fue una medida más defensiva que proactiva. Es decir, para prevenir un problema que venía inevitablemente. Más que porque fuera ya la Más fortaleza. que esto nos sirve, tenemos que contener porque esto. lo que va a pasar acá es que los próximos días vamos a estar en discusión, Carolina Toá y su campaña va a estar en discusiones más bien políticas que ciudadanas. Y lo ciudadano, que podría ser más atractivo, es lo farandulesco del tema, que a nadie le interesa, y lo que va a primar es la discusión política. Y no solo cuando discuta con Evelyn Matei respecto de el presupuesto u otras cosas, sino que cuando discuta con Johannes Kaiser, con José Antonio Kast, respecto de cualquier discusión o acusación que haga con la directora de presupuesto, ¿qué va a hacer Mario Marcel? Entonces, la posición en la que quedan ambos es más compleja, pero creo que sumando y restando, esto fue una decisión de anticiparse a un problema que permitía acotarlo antes que dejarlo que explotara en el momento más álgido de la campaña. Es que nosotros, en vez de estar celebrando el amor, estamos acá pura poniendo problemas. Porque este es un programa político. En otro programa se celebra. Es un amor complicado. Puede ser cariño malo. Bueno, qué amor es fácil. Puede ser un abrazo del oso. El mío es fácil. Oh. Qué romántico. Porque efectivamente, como dicen ustedes, no solo también, pone eventualmente una posición de debilidad a Carola Toá, sino que también al ministro Marcel. Y La vamos a ver derecha- también, perdón, cuánta le importa a la gente esto también, ¿ah? Sí. Sí, hay que ver también. Sí. Ahora, va a dar visibilidad. O sea, anoche circulaba. O sea, para la sobremesa, el adelanto de la entrevista circulaba un montón. la sobremesa a la gente que le interesa la política va a ser Hoy tema desde el día es principio a el fin. tema del día. Sí. Mira, Pero no me imagino al ministro Marcel saliendo a bailar a las calles para apoyar a la, Es que no puede a la tampoco. candidata. puede. No, también, pero además él O no es tiene que hacerlo particularmente. Convengamos que para dado él es a más poten- difícil la posición ya. hoy día. La derecha también tiene sus cuitas, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque de Mesa Central con Angélica Bulnes, con Quique Mujica y con Cristian Valdivieso. La derecha, Cristian Valdivieso, lleva 5 candidatos. O sea, esta semana sumó el quinto, Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, y podrían ser 6 si Jimena Rincón consolida su postulación presidencial. ¿Qué dice eso de la derecha y de esta elección? Bueno, dice varias cosas, pero a ver, si nos ponemos pragmáticos, yo me acordaba harto de la elección del 2009 cuando fue Eduardo Frei, ¿se acuerdan? Que fue Eduardo Frei, fue cuando le apareció Meo por la izquierda. Exacto. Y de alguna manera lo tiró al suelo, y fue la primera vez que ganó el expresidente Piñera. Esa vez la mayoría sociológica del país, para decirlo de alguna manera, estaba en la izquierda, centro-izquierda. Hoy día la mayoría sociológica podríamos decir que hoy día está más bien en el mundo de la derecha por todo lo que hemos visto, por los temas que predominan en la gente. Pero la izquierda se dividió. La izquierda se dividió entre Meo, que sacó hartos puntos en la primera vuelta, se dividió entre el presidente, Esa primera vez sacó 20 puntos. 20 puntos, el expresidente Frei. No sé si se puede decir Meo o hay que decir don Marco Enrique Minami Guncio. No, si pero todo el mundo Meo, lo conocemos, entendamos Meo, Meo. ya, El sí. expresidente Frei y Jorge Arrate. Fueron 3 candidatos de derecha. O sea, de izquierda, perdón. Y fue por la derecha solo el presidente Piñera, que sacó un 44% de los votos. O sea, toda la izquierda sacó un 56%. ¿De acuerdo, no? ¿Ya? Pero en la segunda vuelta, toda esa izquierda no logró sumarse ni unirse para ganarle a la derecha, y el presidente Piñera obtuvo su primera elección presidencial y la derecha llegó al poder. Esta vez, no digo que la historia se repite exactamente, algunos dicen que rima, podría repetirse la historia donde una derecha sumada saca más porcentaje de votación en la primera vuelta que la izquierda, pero que la división de la primera vuelta no les permita amalgamarse en la segunda, y que el candidato de izquierda que salga de esa primera vuelta o que eventualmente pase a la segunda vuelta salga tan fortalecido que al final del día termine ganando, y en un contexto buen donde hay ejemplo, una mayoría buen sociológica de ejemplo. derecha, termine ganando la izquierda, así como el 2010 terminó ganando la derecha cuando todavía Chile era sociológicamente más de izquierda o centro-izquierda. ¿Cuánto te cambia el voto obligatorio, sí? ¿Ah? ¿Cuánto cambia? Porque el 2009 era voto voluntario. por No, ejemplo. era obligatorio, pero con inscripción. Eso, con Eso, inscripción eso, obligatoria, eso. Todavía voluntaria. era con Claro, inscripción esta es la primera mira. elección en la historia donde el voto es obligatorio y la inscripción Es automática. Automática. Entonces no sé cuánto va a cambiar eso. La primera elección presidencial, porque el rechazo eran elecciones de otro tema. Entonces tengo mis dudas respecto de cuánto se va a mover ese electorado. Sí, se puede mover, no lo sabemos, es primera vez que tenemos voto obligatorio y con inscripción automática en elecciones presidenciales, pero lo que es cierto es que es dividido en 5 candidaturas. Lo más probable es que te termine pulverizando de alguna manera y que el candidato de izquierda, si es que logra pasar a segunda vuelta, salga fortalecido en términos relativos, porque puede tener un porcentaje de votación que lo deje empinado, ¿verdad? Y que muestre una derecha, muy dividida. A ver, la No otra digo duda que que vaya a tengo- pasar, digo que la derecha está jugando de alguna manera con fuego, y que el caudillismo que siempre ha primado en la derecha se ha acrecentado ahora que ven que tienen una mayoría, Se comillas, sienten ganadores. sociológica y se sienten ganadores. Ahora mi pregunta es, ¿la gente que vota por Kaiser es de derecha?
Entonces, esa es otra pregunta. También Porque, una buena pregunta. Porque, ¿por qué decir Kaiser está quitando voto a Matei? Kaiser, de pronto, cuando sale a la calle, se da cuenta que ese voto podría votar Artés, podría votar un voto nuevo. Parisi. O no votaba, O sencillamente. sea, en panel ciudadano UDD están convencidos Claro, de eso, porque- de que el fuerte de Kaiser es el votante obligado. Yo diferencio Que cuando no es dicen, precisamente derecha claro, izquierda. cuando dice la gente que vota, la gente de derecha suma 56 en la suma, en la de Matei, casi Kaiser en la encuesta de Cristian. Pero cuando dicen la gente de derecha, no, la gente que vota por candidatos de derecha, esa gente uno no O puede decir que candidatos te- opositores también puede o ser. candidatos opositores, mejor decir candidato opositor. Entonces, digo, Kaiser no está apostando a un público distinto al de Matei, no le está, es que todos dicen no le está robando voto a Matei, pero es una premisa que no sé si es tan cierta. Ahora, el problema son los incentivos que pueden tener para bajarse y disminuir mantenerse. la oferta, digamos, porque por lo menos 3 de ellos tienen legítimas perspectivas de poder pasar a segunda Llegar. vuelta, digamos. Y eso es un Ya, problema. Pero ahí hay cosas interesantes que a mí, a la luz de tu encuesta, me sorprende la marca Matei parece ser más fuerte de lo que pensábamos, porque todos teníamos como hipótesis que después de la entrevista, esa semana muy mala que tuvo el Matei, la entrevista de las muertes inevitables, entre otras cosas, iba a bajar. Y no ha subido, pero se mantiene. Entonces, creo que vale la pena analizar ese fenómeno, como es una marca... Bajó un poco, bajó 5 puntos y ahora vuelve y volvió a estar... a recuperar algo. Claro, volvió a recuperar, pero es una marca fuerte en ese sentido, en que incluso una semana muy mala como esa, en que además todo el mundo comentó que había sido una mala semana, Es no resiliente, le pega... es resiliente. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con el acuerdo para la paz y el entendimiento de la Comisión Presidencial, que ya está provocando que al menos una parte de la derecha ya la está... Ese es el tema que ocupa la derecha en este momento. El acuerdo que se firmó, al que se llegó el jueves de la noche. Jueves de madrugada, el jueves de sí. la noche, que se le entrega el informe final al presidente este martes. Porque si bien no se logró la unanimidad de todos los consejeros que participaron de esta discusión, se bajó uno, Sebastián Avellán. Los otros 7 votaron a favor, pero eso no es reflejo de cómo se está viendo esto dentro de la derecha. En Chile Vamos está muy revuelto el ambiente, por mucho que Alfredo Moreno, que es el representante del sector en la comisión, esté a favor y haya dado su voto y haya empujado que se logre este acuerdo. Y da una entrevista en el Mercurio hoy día que... Como defendiendo, Sí, por supuesto. pero- Que tiene está participando en la campaña Matei, Moreno. Claro, Entiendo eso. exactamente, pero además como que hay gente que piensa que esto podría ser como una nueva reforma previsional en términos de que divida a las derechas. No parece ser así. No. Hoy día todavía el informe no se conoce, así que puede ser que algo cambie, pero con lo que ha trascendido, lo que yo escuché ayer y antes de ayer es que en Chile Vamos no están contentos con cómo está quedando este resultado, cómo está quedando este acuerdo, y que en esas condiciones no lo van a apoyar. Ahora, lo que sí tiene diferencia de la reforma de pensiones es que la reforma de pensiones era un tema vinculante, digo obligatorio. O sea, lo que se acordó se tiene que implementar. Este es un acuerdo que en ningún caso Gabriel Boric va a tener algo que hacer en esta Llamar a puerta. consulta indígena. Ya, pero todo eso demora, estamos en año electoral. Y si quieren sacar a Pizarrón a la derecha, yo creo que la derecha no se complica tanto. El rechazo ganó con 80% en las Exacto, y comunas. el tema indígena- En las comunas más complejas. Sí. No está la sensibilidad como estuvo en algún momento con la Convención Constituyente. O sea, la verdad que yo creo que es un tema aparte de pensiones. Esto lo va a tener que implementar El próximo gobierno, el próximo probablemente. gobierno. ¿Tiene influencia electoral, crees tú? Sí, yo creo que porque la derecha, lo que hemos visto a propósito de lo que conversábamos delante, es que está enfrascada en sus propios conflictos. La derecha prácticamente no está mirando al oficialismo, se está mirando a sí misma. Y de alguna manera puede tener una implicancia tal como lo tuvo la reforma de pensiones, donde al final se ha alargado tanto ciertos temas y ciertos acuerdos que llegan en periodos electorales. Y en periodos electorales, cuando tú tienes una posibilidad importante de ganar, lo que busca es llevar agua a tu molino, y dentro de la derecha lo que hay es una tensión, y esa tensión o el acuerdo puede ser parte de la tensión y intentar llevar agua para ese mismo molino. Vamos a ver qué pasa. Se supone que se Tal entrega... como fue en pensiones. Se le entrega al presidente de la República el martes con una ceremonia oficial. Con Cristian Valdivieso, con Angélica Bulnes, con Quique Mujica, la mesa de análisis de hoy aquí en Mesa Central. Muchas gracias por compartir. De vuelta en Mesa Central, por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y con T13 en vivo, aparte de todas nuestras plataformas. Hoy con el alcalde de Santiago, pero que hoy en realidad viene, como lo convidamos como vocero o portavoz del comando de Evelyn Matei, Mario Desbordes. Mario, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Vengo de terreno, del Quasimodo chico que se recupera después de décadas en la comuna de Santiago con apoyo de guasos de No me acordaba Don que había un Echea. Quasimodo chico.
Se hace el fin de semana siguiente al Cuasimodo habitual, que es el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Exactamente. Así que lo retomamos hoy día después de décadas en la comuna. La verdad que estuvo precioso, con apoyo de Guasos de los Barnechea, de Conchalí, etcétera. Políticamente hablando, el comentario del día, la revelación que hace la candidata del socialismo democrático, Carolina Tovar, respecto de que tiene una relación de pareja con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y se han levantado algunas especulaciones, algunas de ellas están preguntadas por Claudia Álamo en la entrevista, en torno a si eventualmente puede haber habido un conflicto de interés, porque es una relación que ya, por lo que se entiende, dura casi 3 años. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece políticamente hablando, digamos. Políticamente yo creo que lo que importa hoy día es debatir cuáles son las propuestas que cada candidato o candidata tiene para Chile como opción presidencial, como carta de aquí a marzo, y es lo que quiere hacer Evelyn Matei. En la vida privada, yo creo, no he hablado con ella este punto específico, la vida privada de cada uno es eso. Quizás el único reproche que le puedo hacer a la ex ministra Toá, que con ese nivel de llegada en Hacienda debe haber conseguido más plata para Carabineros, pero bueno. ¿Por qué no la consiguió? No fue así, ya. Y la verdad que están en su derecho. Yo en lo personal no tengo ningún reproche que hacerles. Y... O sea, desde el punto de vista político usted no tiene ni comentario ni crítica. No, a mí me interesa que debatamos los bloques que vamos a estar discutiendo la próxima presidencial. ¿Qué queremos para Chile? ¿Qué hizo cada uno? ¿Cuál fue el rol de ella como ministra? ¿Se hizo bien esto? ¿Hizo mal esto otro? ¿Y por qué cree que lo puede hacer mejor? La veo muy alejada del gobierno de Gabriel Boric, cosa que me sorprende, fue ministra del Interior. Pero eso es lo que vamos a discutir ahora, las propuestas, las ideas, los temas de que el país quiere escuchar. Yo creo que eso es lo relevante más que la vida privada de la ex ministra hoy día candidata. Hablemos de las propuestas, pero despejemos algunas cosas. ¿Cómo funciona este modelo de 11 vocerías? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cómo funciona? Y si no es tener tantos portavoces, un signo de debilidad de la campaña o de la candidata tal vez. No, debilidad para nada, ella está súper bien en todas las encuestas, ya quisieran todos los demás candidatos estar así de débil, entre comillas. La verdad que está estupendo en las encuestas, la gente valora mucho la figura, la persona y la trayectoria de Evelyn Matei, y además yo creo que las propuestas, porque la conoce la ciudadanía. Entonces tener hartos voceros, porque la verdad que hay harta gente que quiere ayudar, que quiere apoyar, no es fácil, los alcaldes tenemos que hacerlo fuera de nuestros horarios laborales. El día que se anunció tuvimos que pedir medio día administrativo para cumplir con todas las normas, andar en vehículos particulares, como corresponde. Así que a los alcaldes se nos hace un poquito más difícil por los horarios, pero queremos ayudar, queremos colaborar con nuestra candidata. Yo creo que Evelyn Matei hoy día está con una posición mucho mejor que cualquier otro. Ella es la candidata de la coalición que tiene más votos en Chile, es la ciudadanía más apoyado, que tiene más alcaldes, más concejales, más core, más diputados, más senadores, y por lo tanto es la candidata única de la coalición que creo representa mejor también a la ciudadanía y por lo tanto está en una posición espectacular y hay que ahora ponernos de cabeza, apoyarla para que gane la presidencia. ¿Y procedimentalmente cómo lo van a hacer? ¿Se dividen los temas? ¿Hay sectoriales? ¿Hay algunos más dedicados a la política y otros a las cosas programáticas? ¿Cómo es? Sí, claramente, sí. Y es probable que a mí me toque opinar más en temas de seguridad. Los alcaldes en general podremos opinar más transversalmente, pero evidentemente cada uno tiene su expertise. Está Sebastián Sichel, que fue ministro de Desarrollo Social, que además fue director de Corfo. Está Jaime Belolio, ¿no es cierto? Bueno, habemos varios alcaldes o alcaldesas, la Carol Baum, que hemos tenido experiencia en el mundo público. La Carol fue subsecretaria de Carabineros, fue subsecretaria también en infancia, entiendo. Entonces tenemos expertise también que podemos poner a disposición como vocería. Esta semana va a presentar una especie de consejo político, Matei, ¿no? Entiendo que sí, eso no... ¿Cómo si no sabe usted? No, pero ¿cómo le voy a adelantar yo la noticia a la candidata? Ya, okay, sería el peor vocero del mundo. Ya, sí. Vamos a hacer como yo le creo. Entonces, ¿entiende que sí? Claro. No puedo adelantar que le mato la vocería a ella. Yo creo porque ella ha dado los nombres, ya. Pero ¿hay algo esta semana en ese sentido? O sea, se están armando los equipos. Se zanjó que es la candidata única de Chile Vamos, que tenemos que trabajar de aquí en adelante para llegar a la primera vuelta súper fortalecidos, pasar a segunda vuelta con ella y por lo tanto en este minuto lo que hay que hacer es construir este programa de gobierno colectivo entre los partidos Chile Vamos, ojalá también invitar a la gente de Demócratas, de Amarillos, que se nos sumen y entre todos construir una propuesta de gobierno. Tenemos que hacer muchas cosas de aquí a que se inscriba la presidencial, que es en junio o julio, si no me equivoco, después de la primaria. Claro.
Y por lo tanto, la presidencial en agosto, a mediados de agosto. Claro, la inscripción de las candidaturas. Entonces van a haber hartas cosas entretenidas, hay que armar comités de trabajo, hay que armar comités en regiones, hay que conformar los comandos en regiones, los equipos que van a quedar... Las elecciones se ganan así, pues. Con las propuestas de trabajo para cada región, aterrizar lo que estamos proponiendo a las 15 regiones de Chile. A propósito de que las elecciones se ganan con despliegue territorial y para eso se necesita, entre otras cosas, a los partidos bien comprometidos. ¿Había alguna crítica respecto al perfil extremadamente piñerista que puede tener este grupo de voceros y eventualmente este consejo político que se va a presentar, se presentaría esta semana? ¿Hay mucho piñerismo o es que la derecha no tiene más elenco? El presidente Piñera fue presidente de 2 gobiernos. Evidentemente muchos pasamos por el gobierno, yo fui subsecretario en el primer gobierno, fui presidente de partido, diputado en el segundo, ministro en algún minuto también, y por lo tanto no es raro que muchas de las personas que hoy día tenemos cargos de representación o que tenemos vocería, ya sea como columnistas, académicos, etcétera, hayan pasado por el gobierno del presidente Piñera. En lo personal, a mucha honra, no creo que eso sea un problema. La gente tiene un muy buen recuerdo del presidente. Ahora, Evelyn Matei no es Sebastián Piñera, ella va a proponer cosas también que no se hicieron durante el gobierno del presidente Piñera, vamos a partir de la base, las buenas cosas que se hicieron ahí. Ella es una persona distinta, con personalidad distinta, trayectoria tremenda también, y por lo tanto, si bien uno no tiene ningún problema en que nos digan, mira, hay harto piñerista, bueno, enhorabuena, un buen gobierno, fueron 2 buenos gobiernos, reconstrucción, pandemia y un largo etcétera, que yo creo que son, sobre todo mirando lo que va a pasar estos últimos 3 años, un ejemplo en materia de cómo se gobierna Chile. Vamos a tener una serie de otras propuestas, ideas, y se va a incorporar gente probablemente que no estuvo con el presidente Piñera o no fue parte de esos gobiernos también. No. Se van a abrir, digamos. El incidente de la publicación en redes sociales de la foto famosa de los 2 monos colgados con las caras de Kass y Kaiser en la Alameda y lo de Gonzalo Vinter, esa canción que llama Asesinar a Gonzalo Vinter, me imagino que tiene una opinión respecto de la violencia política, ¿no? Bueno, yo condeno absolutamente toda forma de violencia y en la política con mayor razón. Yo creo que hace mucho rato en democracia tenemos que estar cuadrados con condenar esto. Yo no entiendo que la juventud del Partido Socialista haga toda una apología de Lenin, por ejemplo. Sí, yo tengo harto amigo, motivo del natalicio hace un par de semanas. Harto amigo PS que me decía, no, la verdad que no lo comparto. Entonces, efectivamente tenemos que ser muy categóricos en condenar esto. La candidata Evelyn Matei lo hizo, fue muy categórica, muy clara. Las democracias se cuidan, se tienen que ir construyendo día a día. Nunca está garantizada la democracia. Mira lo que está pasando en el mundo entero, donde las democracias están en este minuto en riesgo por autoritarismo o por populismo. Se lo pregunto, Mario, porque el presidente de la CUT estuvo en Estado Nacional hace un rato, en el TVN, y dijo que sí, que ellos como organización condenaban, porque esto pasó en el contexto de la marcha del 1 de mayo, ¿no? Que condenaban, por supuesto, la violencia política, pero dijo que también era violencia política decir que las muertes del golpe de Estado eran inevitables. Yo creo que él está tratando de justificar lo que hace su partido. Él está vinculado al Partido Comunista y es evidente que el Partido Comunista constantemente está dando muestras de que está al filo del juego democrático, si es que no a veces fuera. Y por lo tanto, comparar eso con una amenaza abierta, porque eso es una amenaza abierta a Johannes y a José Antonio. Poner esas figuras, además había unas katanas, etcétera, es una amenaza abierta. Yo creo que no tiene ninguna justificación y lamento que el presidente de la CUT hable más como activista que como presidente de una gremial, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se lo pregunto porque hay quienes piensan que cuando han criticado esta expresión también critican el negacionismo y algunos dicen que la idea de que las muertes eran inevitables, particularmente el 73 y el 74, que es la frase de Evelyn Matei, es una forma de negacionismo. Evelyn ha sido súper clara, por ejemplo, en condenar las violaciones a los derechos humanos, categórica siempre. No hay una opinión distinta de boca de Evelyn Matei en todos estos años. Así que creo que eso es lo medular, eso es lo importante y por ende no es comparable con lo que se está planteando en este otro caso, que es una amenaza abierta de muerte contra 2 figuras políticas de hoy y además que no sé quién la hizo, pero que la toma la juventud del Partido Comunista y la transmite por sus redes sociales, como si fuera algo positivo. Ellos dicen que es una cuenta que no es oficial de la Juventud Comunista, pero más allá de eso, otro de los portavoces, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, esta semana en Tele 13 Radio nos dijo que el golpe no era justificable y que era una mala expresión la de las muertes inevitables.
Yo no sé si es una mala expresión o no, no sé si el golpe era... El tema de si el golpe es evitable es un tema que está en discusión constante. Escuché al presidente Elwin explicarlo más de alguna vez, pero lo más importante yo creo que son los temas que hoy día la ciudadanía toma como al final del listado de temas a discutir. La gente lo que le importa hoy día es cómo vamos a solucionar la grave crisis de seguridad en la que estamos sumidos, cómo vamos a empezar a recuperar el empleo en Chile, cómo vamos a abordar una serie de temáticas que la candidata está poniendo sobre la mesa y por eso nos vamos a concentrar en aquello. Y en ese sentido, en la perspectiva ética y en la perspectiva práctica, ¿no es una mala frase? Yo me quedo con que Evelyn Matei siempre ha condenado las violaciones de los derechos humanos. Punto. Y es algo que ha sido su tónica, lo mismo en mi caso permanente también, y por lo tanto... es parte de estos procesos en donde tú puedes tomar una frase, ¿cierto?, sacarla y transformarla en tema, por supuesto. Es distinto a otra candidata que abiertamente justifica, explica, etcétera, un régimen que hoy día viola los derechos humanos en otro lado. La verdad que, incluso en ese caso, con esa candidata, yo prefiero discutir con ella qué es lo que le propone a Chile para adelante. Más que su posición absolutamente condenable respecto de la... crisis que tiene Cuba hace 70 años ya con una dictadura sangrienta. Yo prefiero concentrarme en qué propone la candidata para el país en los próximos 4 años. Ahora, muchos lo vieron como un guiño hacia el sector más de derecha, de toda la derecha, y por una cierta presión que pudiera estar sintiendo el comando de Evelyn Matei respecto de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, digamos. No, Evelyn Matei ha tenido una línea toda la vida en estos temas y tiene una historia, una trayectoria. Fue diputada, fue senadora, fue ministra y alcaldesa. La verdad que cuando uno ha estado tantos años en televisión, en la radio, en entrevistas de diario, la trayectoria, la trazabilidad en estos temas es muy nítida y por lo tanto estamos muy tranquilos que Evelyn Matei es una mujer que siempre ha estado con la democracia, por la democracia y que ha defendido siempre los derechos humanos en Chile y en cualquier otro lugar. Ahora, cuando uno se mete, se lo pregunto porque cuando uno se mete en esos temas, precisamente por la experiencia, y usted tiene una experiencia más o menos similar, sabe que son temas espinosos, que terminan provocando otras preguntas, digamos. Claro, sí, por supuesto que pasa eso. No fue una cuestión procedimental, no fue para... No. ¿No fue un guiño? No es que se haya planificado, oiga, hablemos de esto, hagámosle un guiño a esta persona o a esta otra, no, para nada. Hay algunos que piensan que las vocerías, como la suya, y la de los otros 10 voceros, se activan precisamente porque esa semana, la semana famosa de la entrevista, y tuvo 3 o 4 apariciones de Evelyn Matei que no fueron bien evaluadas, fue una mala semana. De hecho, la prensa, que no es precisamente bolchevique, algunos diarios dijeron que era una semana para el olvido, digamos. O sea, ¿por qué se activan las vocerías? Siendo súper práctico. Tenemos una candidata que está primera en las encuestas, súper bien evaluada, que no tiene primaria. Nadie desde el centro hacia la derecha tiene primaria. Convengamos eso también. Necesitamos que nuestra candidata recorra el país, necesitamos que nuestra candidata esté vigente estos meses y por eso ella va a estar planteando quizás 1 o 2 temas a la semana, porque en este minuto corre mirando todo lo que pasa hacia alrededor. Y como son tantos los temas, es necesario también tener ciertos apoyos, ciertos refuerzos, te insisto, en un proceso que es una carrera larga. Ella ya lleva mucho tiempo en esto, era la alcaldesa dedicada 100% a su comuna, pero nadie dudaba que era la figura mejor posicionada. Dejó la alcaldía en diciembre, imagínate, estamos en mayo, todos estos meses ya como una carta presidencial y nos queda de aquí hasta al menos el término de las primarias para que estemos todos en igualdad de condiciones. Claro, son 2 meses todavía. Y por eso se plantea lo de las vocerías, para que le podamos colaborar, le podamos ayudar y ella esté, ayer por ejemplo hace anuncio súper importante en materia de natalidad, de promoción de la natalidad, protección de la natalidad, tema que nos parece central dado lo que nos acaba de mostrar el censo, el país con quizás la caída más grande en la natalidad a nivel mundial. Pasamos de 20.000 a 11.000 nacidos en el año. Entonces, ese es el diseño. Mira, no soy infidente si te cuento que se trata de eso. Por eso las vocerías, más que porque ella lo haga mal, bien, no, lo hace bien como vocera. Pero le conviene a la candidata estar todos los días, todo el día y hablando de todo, honestamente, no. Por eso, Iván, es que se diseña esta estructura en donde ella está hoy día en un proceso de recorrer el país entero. Estuvo en Magallanes hace poquito, estuvo en la región del Biobío, va a seguir recorriendo, nuestra gente la quiere recibir en Chile entero.
Y en cada visita a región iba a hablar de todo, porque va a las radios, va a los medios, etcétera. Entonces, es fundamentalmente Oiga, eso. ¿cuánto puede tensionar el panorama en la derecha que tiene 5 candidaturas, la entrega del documento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento en el tema mapuche? Hay ya un resquemor y el Partido Republicano ya está poniéndose en contra de ese acuerdo para el que concurrió el Partido Republicano en su origen, digamos. Bueno, no conocemos todavía el documento, lo que por lo tanto nos impide opinar en el fondo. Yo no podría rechazar o aprobar un documento que no conozco. Incluso entiendo que los mismos consejeros aún no tienen un documento a la vista. Físicamente hablando, sí. Claro, se votó sin documento a la vista. Fue la propia comisión la que se planteó como mecanismo la unanimidad. No es algo que se haya impuesto desde fuera y no se logra la unanimidad. Claro, no está en el decreto presidencial como exigencia, digamos. Claro, lo plantearon ellos mismos. Lo que sí estamos convencidos de que sea cual sea el documento al que se llegue, debe haber una condena categórica al terrorismo que ha afectado a poblaciones mapuche, a no mapuche, a zonas enteras de la región del sur del Biobío y de la región de la Araucanía. Hemos visto hace poco atentados bastante grandes. No puede soslayarse eso. No nos parece correcto. Y si el documento no considera una condena abierta, concreta al terrorismo, que está invocando este propio gobierno ahora, como ley, habría un vacío en ese documento. Y también hay que considerar el restablecer el Estado de Derecho. No puede haber zonas como Temucuicui donde el líder de la comunidad se vanagloria de haber echado a la ministra del Interior, y recordemos cómo la echaron. A balazos. Sí. Entonces, no puede haber un documento que no se haga cargo de esos temas. Yo entiendo y estamos de acuerdo con que hay que hacer un proceso de reparación histórica, cultural y también de tierra. Ni siquiera está el catastro de tierra. Entonces, por eso no rechazamos el documento, estamos expectantes para verlo, pero si tiene esos vacíos nos parece que habría un problema. Hay un elemento, esto se parece un poco a la reforma de pensiones conceptualmente hablando, hay un elemento en que la derecha gana, entre comillas, una cosa que le es importante, y es que por un documento por una publicación que aparece hoy en una entrevista de Matías Baquiri y Gabriel Pardo en Reportajes del Mercurio, se eliminan las restricciones al uso de la tierra, que hoy no permite ningún contrato cuando se devuelven tierras por reparación. No se puede hacer nada con esas tierras, salvo hacerlas productivas por la propia persona que es dueña, digamos. Pero ahora se podría arrendar, se podría, en fin, vender, podrían pasar muchas cosas, y eso es una cesión que hacen los grupos mapuche al interior de la comisión. Eso podría ser visto como un triunfo también. A ver, aquí hay que esperar el documento, la primera cosa. Por supuesto que es sintomático cuando los líderes extremos de los que defienden una lógica en el mundo mapuche que es minoritaria, que busca una reivindicación territorial permanente, es una escisión del territorio de la República de Chile, también rechazan el documento. Entonces, rechazan el acuerdo. Hay que esperar el documento. Evidentemente esto se planteó en el gobierno del presidente Aylwin con muy buena intención, pero ha sido un problema. Yo creo que ha sido un problema para las comunidades, para quienes reciben las tierras. Genera además esto de recibirla en comunidad una serie de complicaciones que no son fáciles. ¿Le parecería un avance si eso se concreta eso? A mí me parecería ese punto un avance en beneficio de las comunidades. No hay duda que sí. Una última cosa, en la famosa semana horrible, Evelyn Matei publicó ese tuit donde decía que le pedía a los parlamentarios de Chile Vamos, que recopilaran toda la información respecto al acuerdo de SQM-Codelco por la explotación del litio en el Salar de Atacama. ¿Cuál es el reparo exactamente? Ella ha dicho que quiere estudiarlo, quiere revisarlo, ha habido reparos transversales. Esto los parlamentarios ya lo revisaron, por eso llama la atención. Sí, mira, que la futura presidenta de Chile quiera el máximo de información respecto de ese acuerdo, que muchas de las cosas son públicas, pero no el 100%, nos parece que es normal, me parece normal. ¿Pero le parece normal que alguien que quiera ser candidato, que quiera conducir los destinos, que quiera administrar el Estado, que además va ganando las encuestas, o sea que es favorita, ponga en duda el cumplimiento de una cosa que está en proceso de concretarse en las próximas semanas? Ella ha pedido tener todos los antecedentes a la mano, no ha dicho nada más que eso.
y me parece normal. Pero no pone una sombra de duda respecto de si ella es presidenta y considera que en los documentos hay alguna cosa que no le parece bien para el país, o por la razón que sea, ¿no pone una sombra de duda respecto del cumplimiento de un contrato del Estado de Chile? Los contratos se pueden conversar, si no se está planteando aquí que vayamos a expropiar algo, ni vayamos a desconocer un contrato ni un acuerdo. Lo que se está planteando es discutámoslo, analicemos. Lo mejor es un tremendo acuerdo para el fisco, probablemente bueno también para Codelco. Se está planteando, quiero tener el máximo de información para analizarlo, y es economista además, por lo tanto me parece súper normal. No le encuentro nada del otro mundo, no es que esté diciendo estoy en contra abiertamente del acuerdo, esto hay que dejarlo sin efecto. Pero claro, también... pero ahora usted dice que los contratos se pueden negociar, digamos, o sea, hay matices respecto al asunto. Una última cosa, han insistido mucho en que la oposición quiere gobernar y quiere gobernar con mayoría parlamentaria. La pregunta es, ¿qué mayoría o qué gobernabilidad ofrecen 5 candidaturas independientes? ¿Qué los une con Kaiser, con Kast, con Francesca Muñoz, con Franco Parisi? A ver, lo primero, esperamos tener mayoría parlamentaria obviamente para Evelyn Matei, y en eso se está trabajando. Esperamos, y yo espero, que tengamos un acuerdo amplio de Chile Vamos con Social Cristianos, ojalá, y también y sobre todo con Amarillos y Demócratas, que es la coalición que se ha construido hacia el centro, que es una coalición con la que compartimos muchas cosas. La mayoría parlamentaria se da con todos esos grupos. Y vamos a pedir... ¿Pero qué los une? ¿Solo son oposición a Boric los une? ¿O tienen alguna cosa en común para ofrecer esa gobernabilidad? No, yo creo que muchas veces las oposiciones han actuado unidas en temas súper importantes durante estos 3 años, han mostrado coherencia. Un ejemplo... aparece en la reforma de pensiones, por ejemplo. Claro, ahí hay una diferencia, pero yo puedo darte 100 ejemplos donde sí hubo acuerdo. No fue así en casi todas las acusaciones constitucionales también. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa, también lo trae un medio de comunicación hoy día respecto de la ley que reforma el sistema de nombramiento de jueces. Lo votaron a favor las oposiciones, las mismas que mencionas tú. Y se la vota en contra su propio gobierno, las coaliciones de gobierno. Sí, igual entonces, no había 3 parlamentarios socialistas en ese momento en la sesión de la comisión. Entonces, peor todavía, la coalición del presidente de la República y la coalición del ministro de Justicia lo rechazaron. Y lo aprueban los parlamentarios de las coaliciones que tú me mencionas. Entonces, hemos mostrado coherencia en los grandes temas país. Me parece que eso habla bien de las oposiciones. Nuestro adversario está a la izquierda, nuestro adversario está a la izquierda, y por lo tanto vamos a concentrar el esfuerzo en las diferencias respecto de ese adversario, del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Socialismo Democrático. ¿Tiene algo en común Evelyn Matei con Kast y con Kaiser? Mira, yo me voy a concentrar como vocero en destacar las virtudes de Evelyn Matei. No voy a atacar ni a José Antonio Kast ni a Kaiser, pero evidentemente creo que es Evelyn Matei la mejor candidata, que tiene las virtudes para ser la mejor presidenta los próximos años. Y ese va a ser nuestro gran esfuerzo. Al margen de las peleas que vayan sucediendo alrededor, no solo los voceros, todos los líderes de Chile Vamos, y ojalá, insisto, nos ampliemos más allá y podamos hacer un buen acuerdo con Demócratas y con Amarillo. Deberíamos concentrarnos en lo que proponemos, cuáles son nuestras ideas, qué le queremos plantear a Chile, y las tremendas virtudes que tiene Evelyn Matei como candidata y luego como presidenta de Chile. Mario Desbordes, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias. Con Mario Desbordes, alcalde de Santiago, por cierto, y además portavoz del comando de Evelyn Matei, esta mañana aquí en Mesa Central.